¿Cuál es el sentido del mal? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Y cómo podemos entender que nuestro cuerpo está bien hecho aún cuando atravesamos la cruz, el mal, la enfermedad? Para hablar de todo esto vamos a estar con Josefina Casado. Ella es terapista ocupacional. Hablamos de su experiencia y sobre todo nos dejamos guiar por una carta apostólica de Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris y que habla del sentido cristiano del sufrimiento humano. Josefina, gracias por venir. Hablábamos hace unos días de cómo tu vivencia de la teología del cuerpo, hiciste Ethos, hiciste la Life Weekend, estuviste en un equipo de Ethos, cómo todo eso impactó también en tu trabajo. Así que primero me gustaría que te presentes un poquito más, que nos compartas qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Josefina Casado, tengo 26 años, soy terapista ocupacional. Básicamente la terapia ocupacional es una profesión que lo que busca es alcanzar la mayor independencia en personas que tuvieron una limitación, un accidente, una discapacidad y tratar dentro de todas las posibilidades que hay de que sean lo más independientes posibles en su vida cotidiana. Cuando hablamos de las actividades de la vida cotidiana, hablamos desde cepillarse los dientes, bañarse, vestirse, saber tomarse un colectivo, manejar plata, o sea, a partir de esa discapacidad o enfermedad que tuvieron, bueno, intentar hacer un tratamiento para alcanzar esa mayor independencia posible y autonomía. Bien, o sea, para que lo entendamos bien en concreto, Sí. ¿qué tipo de persona se acerca a vos para pedirte ayuda? ¿Qué es lo que está sufriendo en su cuerpo? Bien, particularmente yo estoy trabajando en una clínica de neurorehabilitación, entonces son todos pacientes que o tuvieron un accidente, puede ser automovilístico y ahí que haya quedado alguna lesión, como un traumatismo en el cráneo, una lesión medular, o pacientes que hayan tenido quizás un accidente cerebrovascular, una enfermedad más autoinmune como puede ser ELA, esclerosis múltiple, Parkinson. Lo que charlábamos hace unos días es cómo compatibilizar todo ese mundo del dolor y del sufrimiento con uno de los mensajes principales de la teología del cuerpo, pero también de nuestra fe, que es saber que estamos bien hechos. Sí. Que Dios nos hizo bien desde el principio, que cuando nos miró en el Génesis dijo que nuestra creación está muy bien hecha, ¿no? Y nuestra creación, quienes somos, se manifiesta a través del cuerpo. Ahora, la experiencia que vos tenés en tu trabajo muchas veces pareciera que no armonizara con eso. Sí, totalmente. Y al principio se me hacía un poco complejo. Primero, en algún punto, cuando tuve estas experiencias más cercanas a la teología del cuerpo, desde lo que fue Ethos, Alive y haber estado en un equipo de Ethos, era como, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a mi vida? Principalmente yo, como Josefina, en mi fe individual. Y después sí se me empezó a despertar esta duda de, bueno, ¿cómo hacer para llevar esto a mi trabajo, en donde me enfrento muchas veces a situaciones en las que los mismos pacientes me dicen, pero mira lo que es mi cuerpo, o mira esta silla de ruedas, o mira cómo quedé, no soy el mismo de antes, ¿no? Como con esa imposibilidad también de reconocerse. Entonces, sí, a veces se hace complejo, como de alguna manera unir, ¿no? Esto de la teología del cuerpo con la práctica, que es con lo que uno se enfrenta en el día a día, porque al fin y al cabo en lo que estás en constante contacto es con el dolor y con el sufrimiento del otro. Algo pasó que cambió desde tus posibilidades, desde tu pensamiento, desde tu cuerpo. Hay algo que se rompe, que muchas veces no le encuentran explicación, no le encuentran un sentido, y creo que el desafío justamente no solo está en desde ya hacer como el trabajo a nivel profesional, sino también haciendo de mi trabajo un apostolado, como decir como, bueno, ¿cómo puede hacer Dios a través de mí, usándome como instrumento para verdaderamente que estas personas se puedan descubrir amadas y que están bien hechas y que todo este dolor y este sufrimiento se puede configurar de alguna manera con el dolor de Cristo. Pero sí, se hace complejo. Bueno, un poco la propuesta de este espacio era pensar
cómo introducirnos en el mundo del dolor, acá en concreto a través de tu profesión, pero cada uno de nosotros tendrá su propia experiencia de dolor en carne propia o en su familia o con quien fuera, y tratar de dar una respuesta desde la fe, que lo primero que tenemos que decir antes de intentar encontrar una respuesta teológica y demás es comprender desde la compasión y desde el lugar en el que estamos, cada uno con sus propias herramientas, con lo que pueda, tratar de compadecernos del dolor del otro, ¿no? O sea, lo primero no es intentar dar una respuesta, sino que lo primero es respetar al otro en su enojo, a veces, en su tristeza, en lo que fuera. Pero sí que todos nos hacemos estas mismas preguntas que decía que hacen tus pacientes, que en el fondo es la pregunta por el mal, ¿no? Y acá hay un documento, una carta apostólica de Juan Pablo II que me parece que puede ayudar a iluminar mucho esto, que les vamos a dejar un resumen de esa carta apostólica en las notas del video para que puedan acompañar. Entonces, en esta carta, Juan Pablo II la titula Salvifici Doloris, que es sobre el sentido cristiano del dolor humano, ¿no? Y de hecho lo primero que me empieza planteando él es lo mismo que decís que tus pacientes plantean, ¿no? Que es la primera cita, que son de los puntos 9 y 10. Él dice, ¿por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no solo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha. ¿Te pasó este tipo de diálogos con algún paciente concreto? Sí, sí de que tengan estas dudas, justamente de por qué a mí, sobre todo cuando estamos hablando de personas jóvenes que tienen proyectos, que tienen sueños como todos, ¿no? Pero que quizás recién están arrancando a vivir, ¿no? O sea, plena quizás etapa de desarrollo, de vida social, de trabajo, y que hayan tenido quizás un accidente automovilístico. Y bueno, me ha pasado particularmente con un paciente, bueno, de 35 años que tuvo un accidente en moto, quedó con una lesión medular. Explico breve lo que es la lesión medular. Se quiebra una vértebra, esa médula espinal que pasa por la vértebra se lesiona y genera afectaciones en los músculos, tanto en la parte de la movilidad como también en la sensibilidad, ¿no? Y bueno, hablando con él, un poco, bueno, siempre venía como muy caído, como muy deprimido, e intentando quizás generar un vínculo terapéutico con él, como bueno, para tener una charla, quizás hasta sacarle una sonrisa y que el espacio de terapia sea también algo ameno, como bueno, preguntarle cómo se sentía él con él mismo, con el tema del accidente. Ya había pasado hace 5 años esto, y bueno, él me compartía que todavía no lo había podido de alguna manera aceptar, que no se podía ver en el espejo, que en el momento que estaba internado en el hospital, días después de que haya tenido el accidente, como el decir, ¿por qué me pasó a mí? O ¿por qué salí en este horario? O ¿por qué justo agarré la moto ese día? Como cuestionarse mucho como las actitudes que tuvieron, y después el post de esto, de no poder reconocerse, de verse en el espejo y decir esto, o sea, como que no les entre en la cabeza, ¿no? Esto no me puede estar pasando, que no les guste verse en la silla, sobre todo cuando son quizás personas que, no sé, les gustaba ir al gimnasio, les gustaba cuidarse, o sea, su imagen corporal, les gustaba verse bien, que salían, o sea, que tenían quizás hasta una vida sexual activa, ¿no? Como todo eso también va interfiriendo. Y sí, me ha pasado de preguntarles, bueno, yo justo en ese momento había arrancado a estar en un equipo de alfa, entonces traje las preguntas del primer encuentro a una sesión en donde teníamos a 3 personas, 3 pacientes, los 3 eran hombres, todos por alguna causa habían tenido una lesión medular. Más baja, más alta el nivel de la lesión, con distintas afectaciones, pero los 3 una lesión medular. Y era muy increíble ver como
quizás la opinión de cada uno y cómo lo vivenciaba cada uno, algunos aceptándolo, otros encontrándole sentido justamente mediante la fe, e incluso convirtiéndose después del accidente, y otros enojándose con Dios a causa del accidente, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención de este chico cuando yo le preguntaba ¿qué te hace feliz? Y no me pudo responder nada. O sea, es más, me miró y me dijo, ¿así? ¿Qué me hace feliz? Nada. Yo no puedo ser feliz así. No encuentran una motivación quizás para poder seguir. Incluso le pregunté, bueno, si tuvieses 24 horas de vida, tus últimas, ¿qué harías? Que es una de las preguntas también que se hace en Alfa. No sé, le daba todo igual, ¿no? Es como estar en un piloto automático, como ahí, velocidad crucero, ¿no? Como que nada lo movía, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo y con muchas charlas de por medio, y bueno, también lo invité a Alfa, entonces pudo hacer Alfa, y fue algo muy positivo para él. Como que tuvo quizás hay un pequeño momento de oración en el que se pudo abrir, y dijo, hace muchos años no rezaba, hace mucho tiempo no entraba a una capilla. En algún punto hablé con Dios y de alguna manera fue como acepté la situación en la que estoy, la condición en la que estoy, y le pedí salud y trabajo para mi familia, ¿no? Como que... Y él decía, no sé si es la gran cosa. Y todos los que compartíamos en la mesa fue como, wow, es un montón. O sea, es un montón que estés después de 5 años aceptando lo que te pasó, aceptando de alguna manera tu cuerpo, que te hayas abierto a sentarte con gente distinta a comer, porque eso también es un desafío. El cómo agarro el cubierto, el cómo me van a mirar, y que cuando llego, ¿qué? Soy el chico de la silla de ruedas. Y también para él entrar en contacto con otras personas y darse cuenta que no es el único que no puede hacer cosas, ¿no? Porque a veces la mirada está en la limitación y en el por qué no puedo hacer esto, y cuántas veces tantos de nosotros no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Y capaz les pasa que porque te ven caminando lo podés todo, y no podemos todo, ¿no? Cada uno tiene sus dolores, cada uno transita con sufrimientos, pero bueno, fue muy lindo quizás como compartir ese espacio, ¿no? Sabes que me hacías acordar, hay una película, no me voy a acordar el título en español, en inglés es Old, como viejo, anciano. Es una película un poco entre ciencia ficción y suspenso. El argumento de la película es un grupo de gente que va a una playa, la playa por alguna razón está como maldita, y entre ese grupo de gente, la maldición de la playa es que los que pasan tiempo en la playa, de repente el tiempo les pasa súper acelerado. Entonces en 5 minutos pasan a lo mejor 3 años. Bueno, y entre ese grupo de gente hay una chica que la única preocupación en su vida era su apariencia física, ¿no? Una chica muy hermosa, rubia, flaca. Toda su vida era la belleza, pero superficial de su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ella descubre la experiencia de que empieza a envejecer porque pasó un par de horas en la playa y que inclusive sus huesos se empiezan a romper y demás, hay una escena que es muy gráfica, que es que ella se empieza a ir a las sombras, se mete como en una especie de cueva que hay en la playa y no quiere dejar que los demás la vean. Y lo fuerte de esa escena es que podés como de alguna manera sentir el dolor de ese personaje porque era tan valioso esa belleza superficial, porque ahí estaba su identidad. O sea, el valor de su identidad estaba dado por ser la más linda de la playa y por andar en bikini y que todos la miren y demás. Entonces, me parece que por eso es tan clave relaciones basadas en el amor, porque es el amor el que revela nuestra verdadera identidad, ¿no? Si mi valor o mi identidad está dada por esa belleza superficial, probablemente me voy a encontrar con muchas personas que no van a buscar tener una verdadera relación de amor conmigo, sino que más bien van a buscar usarme.
Y a lo mejor entramos en ese juego de usar al otro y dejarme usar por el otro porque se asemeja a una especie de copia del amor. Pero cuando esas identidades superficiales van como desapareciendo, como en el caso de esta película, más vale quedarnos en las sombras, ¿no? Porque se perdió mi identidad, porque ya no sé quién soy, porque lo que tenía, que era valioso, desapareció. Entonces, me parece... hay un pedacito de la cita siguiente, que es la 13, por la mitad, dice... no, bueno, empiezo a leer desde el principio. Para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino. O sea, el sufrimiento solamente lo entendemos a la luz del amor, solamente ligado al amor, no hay otra forma, ¿no? Fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento. O sea, el amor es el que nos hace descubrir quiénes somos, nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, ¿no? O inclusive quizás una pregunta que es a lo mejor superadora, por decirlo de algún modo, que es el para qué, ¿no? Me adelanto un poquito, pero al final de la cita 18, hay dos citas 18, la segunda cita 18, al final dice... El amor crea el bien. O sea, verdaderamente a partir de mi sufrimiento y de mi dolor puedo crear el bien, pero solamente esto, ligado al amor. Entonces, esto, por ahí, alguna anécdota así como la que contabas recién, pero en la que Dios te haya mostrado... Bueno, gracias a mi actitud de amor, gracias a mi actitud cristiana, esta otra persona pudo encontrarse con el bien cara a cara, con la belleza cara a cara, aún en el medio del dolor, ¿no? Sí. Quizás se me vienen a la mente como más que momentos como personas, ¿no? Que de alguna manera me han tocado atender, quizás algunos acompañándolos más de cerca, otros menos. Pero a veces, con esto que decís del amor, ¿no? Como se ve que hay que hacer como quizás grandes cosas, ¿no? Como que pareciera que esto exige que hagas grandes cosas en tu vida cotidiana, ¿no? Y yo lo veo como más simple, ¿no? Como quizás en lo pequeño y en la diaria que pueda llegar a ser. Que eso después sí forma parte de un proceso y que forma parte del tratamiento de la persona, pero como quizás yendo puntualmente, no sé, cuando voy a atender a las habitaciones concretamente, hay muchos pacientes que están postrados, que no salen al gimnasio, que no se pueden mover. Y quizás es esto, no es mucho lo que puedas hacer. Son pacientes que se están por morir, muchos ya están en la etapa de final de vida, hay que intentar de mejorar la calidad de vida lo mejor posible y quizás mejorar su calidad de vida sea posicionarlos mejor en la cama, aliviarles un poco el dolor de alguna escara, moverles las articulaciones que ellos mismos no pueden mover. Y entonces, esto que decía, son actos concretos de bien que capaz uno no ve su fruto. O sea, en el hecho de decir, bueno, che, gracias, Jo, por esto. No, o sea, es más, de muchas de esas cosas no veo esos frutos, pero sí que sé que está Dios presente en esos momentos particularmente, porque también es una decisión hacerlo presente, ¿no? Como atravesar ese dolor con Dios. Por ejemplo, mientras los movilizo, yo hago oraciones por ellos, ¿no? Invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que los sane, que los aliviane ese dolor, que sea su voluntad, ¿no? Como si ya ha llegado el momento de que partan a la casa del Padre, como, bueno, que sea este el momento, y acompañar mucho eso. Y después, por otro lado, sí hay procesos en los que quizás uno sí ve esos frutos,
y bueno, son personas en las que uno acompaña no solo desde la rehabilitación física, porque bueno, obvio que cuando un paciente entra lo principal es que quiera volver de alguna manera a caminar, porque es la función, pero a medida que va pasando el tiempo y va generando un vínculo con ellos, también es como que va formando parte de otras cosas, de otras conversaciones muchísimo más profundas. Hablamos mucho sobre Dios, sobre el amor, sobre los vínculos, sobre las relaciones, sobre cómo me relaciono con el otro. Y ahí sí, bueno, hay un paciente que se dio de alta hace poco que tenía un tumor en la columna, lo operaron, muy jovencito, 21 años. Llegó en silla de ruedas y el pibe se fue corriendo. Y obvio, estaba recontra agradecido y muy agradecido a Dios por darle como una segunda oportunidad para poder vivir. Entonces, a veces ese dolor es como que tengo las dos caras, ¿no? La cara del decir, bueno, formo parte de la última instancia de esta persona en este momento de su vida y quizás es muy poquito lo que puedo llegar a hacer y alivianar en ese momento. Y esto, quizás no veo ese fruto. Y por el otro lado veo esto, pacientes que entran en silla de ruedas y se van literalmente corriendo, porque corren, saltan y todo. Y en donde quizás es más factible, o sea, más palpable, más visible, ver como el fruto de haberle puesto amor a al trabajo que uno hace. Bueno, ahí pensaba... Juan Pablo II en un momento en Salvifici y Doloris dice, está el dolor del cuerpo, que es aquel del que habla la medicina, pero hay un misterio que se escapa de la rama de la medicina, que es el dolor del alma, ¿no? Y por eso necesitamos entrar en una dimensión superadora de algún modo, que es esto que decías de él, rezar mientras estoy trabajando, o conversaciones sobre Dios, o lo que fuera. Y por eso tiene sentido la cruz, ¿no? Entonces acá en Salvifici Doloris, Juan Pablo II introduce como un elemento nuevo que es mucho más que un consuelo psicológico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, te acompaño, estoy con vos, ánimo, todo eso está muy bien, pero hay un dolor que es más profundo y el interrogante del por qué, ese del que hablamos hace un rato, sigue estando, ¿no? Entonces... Juan Pablo II dice, que es la cita 18, la primera cita 18, dice, Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no solo con sus enseñanzas, sino ante todo con su propio sufrimiento, ¿no? O sea, el mismo Jesús ya asumió todo eso. ¿Por qué o para qué? Salteo un poco, que es el final de la cita 19. Y esto me parece súper potentísimo y acá es en donde tiene sentido la fe cristiana frente al dolor y frente al sufrimiento. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano al nivel de la redención. Es decir, el sufrimiento es verdaderamente redentor porque Cristo nos redimió en la cruz, ¿no? Con la entrega de su vida. Y ahí está clarísimo lo que decíamos hace un rato, es el sufrimiento ligado necesariamente al amor, porque si no, no tiene sentido el misterio de la cruz, y por eso necesitamos de la espiritualidad de nuestra cruz, en nuestra vida, para entender el sentido de nuestras propias crucis, porque si no es por el amor, justamente, ¿cuál es el sentido, no? Ahora, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano al nivel de la redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Esto es lo que significa asociarnos al dolor de la cruz. Pienso concretamente en el ejemplo de Juan Pablo II, que estamos hablando de él, en sus últimos años de vida. Él era muy consciente de su sufrimiento entregado a la cruz de Cristo por la salvación de la iglesia, ¿no? Como entregando su propia cruz, clavándola al lado de la cruz de Jesús. Y es decir, realmente podemos abrirnos de alguna forma mística a recibir la cruz de Jesús en nosotros. Eso significa que seamos miembros del cuerpo de Cristo, porque podemos ser miembros del cuerpo crucificado y resucitado de Jesús. Y por eso nuestro sufrimiento tiene sentido y por eso necesitamos ver nuestros propios dolores desde la fe. No solamente porque sea un consuelo psicológico, sino porque hay una dimensión mística del sufrimiento, una dimensión redentora.
pienso en algunas de las cosas que compartías de tus pacientes. Leo esta cita y te dejo para que compartas lo que quieras, que es la cita 27, que habla justamente de esa sensación de sentirme impotente, de sentirme inútil, ¿no? Y fíjense que así como hace un ratito asociábamos el sufrimiento al amor, ahora San Pablo asocia el sufrimiento a la alegría. De esta alegría habla el apóstol en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes. Se convierte en fuente de alegría la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento. Sensación que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. Este no solo consume al hombre dentro de sí mismo, sino que parece convertirlo en una carga para los demás. Por eso me parece tan bueno este documento, porque a la vez que es profundamente místico, es muy claro desde lo psicológico, desde la experiencia, ¿no? El hombre se siente condenado a recibir ayuda y asistencia por parte de los demás y a la vez se considera a sí mismo inútil. El descubrimiento del sentido salvífico del sufrimiento en unión con Cristo transforma esta sensación deprimente. Y voy a la última oración. Por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible. Cuando la persona que está en sufrimiento, está en enfermedad, se asocia a la cruz redentora de Jesús, ese servicio, esa entrega, ese acto de amor, no lo puede hacer nadie más. Sí, total. Con esto que mencionabas de la relación con el amor y la relación del sufrimiento con la alegría, se me vinieron a la mente como dos personas muy puntuales que hoy en día estoy atendiendo. En relación al amor, una señora muy añosa, de 93 años, que tuvo una fractura de cadera y bueno, quedó en silla de ruedas, y también por la edad, también el deterioro cognitivo y demás, no puede volver a caminar, y estaba muy deprimida, muy deprimida, y intentamos las 1000 formas, como desde ya con acompañamiento psicológico, medicación, ¿no? Pero uno desde su profesión y mismo desde la terapia ocupacional, como con mis compañeras buscábamos las 1000 opciones, desde actividades, juegos, cómo la recibimos. Hoy la recibimos con más alegría. Bueno, quizás no le preguntamos hoy cómo estás, porque ya sabemos lo que viene detrás. Entonces, sacamos otro tema, ¿no? Como vayamos variando. Otras veces como diciéndole, bueno, dale, Luján, metele ánimo, como dale, vos podés. Y me pasaba mucho que nada. De hecho, muy enojada, como estoy acá y no puedo hacer nada y no entiendo nada de lo que me está pasando y me llevan de acá para allá y no entiendo no entender la dinámica, ¿no? Como muy perdida. Y lo único que logró destrabar a esa señora, por así decirlo, como desbloquearla, fue en un momento que, no sé, dije, bueno, lo único que me queda por intentar, que en realidad tendría que haber sido lo primero, ¿no? Le doy un abrazo y vemos qué pasa. Esa necesidad de ser acogida en el dolor y en el sufrimiento por el amor de alguien que la vea, que la mire, que la escuche, que la abrace cuando capaz, no sé si recibirá muchas visitas o no, pero alguien que te vea, ¿no? que te mire, y cómo a partir de ahí fue quizás atravesando ese dolor o ese sufrimiento de una manera distinta, porque hubo alguien que me vio, hubo alguien que me abrazó, hay alguien que me dice abuela, ¿no? Y hace cuánto quizás no escucha que le digan así. Entonces, eso por un lado, como el amor de Cristo, como te digo, pequeños actos, o sea, no son grandes cosas, pero cómo logra de alguna manera lograr acoger y abrazar a la persona a través de ese sufrimiento. Y bueno, después por el otro lado, el sufrimiento vivido desde la alegría. Perdón, antes de que pases ese segundo, porque tiene que ver con este primero, pensaba en la experiencia de Jesús en la cruz. O sea, como el mismo Jesús humanamente experimentó esa sensación de abandono, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que sabemos que estaba citando un salmo del Antiguo Testamento y que termina en la alegría de la resurrección.
Pero verdaderamente, humanamente, lo que Jesús nos enseña es que necesitamos atravesar la cruz, esto con la sensación de al menos que el otro me mire, al menos no sentirme abandonado. Sí, sí, porque están en una situación también muy, muy vulnerable y donde ahí quizás hasta ellos sienten como una pérdida total de dignidad, ¿no? O sea, como me hago pis encima, me hago caca encima, viene alguien y me cambia, me limpia, me visten, no puedo hacer nada por mí mismo, ¿no? Esto que se hablaba, ¿no? Como esta sensación de inutilidad. Y bueno, yendo a esto del sufrimiento y el dolor experimentado también a través de la alegría, se me viene a la mente una paciente también bastante mayor que tuvo una compresión en las cervicales a nivel muy alto, entonces se tuvo que operar para descomprimir esa médula y ahora está en la rehabilitación de tanto brazos como de las piernas, ¿no? Y hace poco tuvo una infección urinaria, estuvo con un montón de antibióticos, pesadillas, fiebre, o sea, pasándola verdaderamente muy mal, levantándose como de esos sueños feos que tenía, llorando. Y cada vez que le iba a ver a la pieza, la alegría de esa señora en esa situación, ¿no? Y que a mí esas cosas son las que me interpelan mucho. Entonces, y donde digo, si Dios de verdad no está habitando acá y no está acá atravesando esto con esta persona, de verdad no encuentro otra posibilidad, ¿no? O sea, no lo veo posible. Que me diga, gracias por venir a verme, y con todas las cosas que le habían pasado, como alegre de, bueno, mamita, me decía, ya vamos a salir adelante, y qué bueno que me viniste a ver, ay, qué alegría. Y capaz, no sé, le movilizás un poco las piernas, un poco los brazos, como para que se mueva un poco, la sentás, y ella de verdad está feliz como gracias por hacerme estos mimos, gracias por esto. Pero de verdad esa señora como que refleja mucha alegría, ¿no? Dentro de todo ese dolor. Y a mí eso es lo que más me interpela, como me deja pensando mucho verdaderamente si no es Cristo acá, ¿qué es? Sí, una última cosita para cerrar, volviendo a religar esto, Sí. volviendo a unir el sufrimiento al mundo del amor y de la alegría. Juan Pablo II, casi cerrando Salvifici Doloris, dice, bueno, responde en definitiva la pregunta con la que empezó y con la que empezamos también esta conversación, que es entonces, ¿por qué el mal? Es la cita 30. El sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor. El sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor. Me acuerdo que cuando lo leí, enseguida mi reacción fue ponerme en el lugar de una persona que está sufriendo y decir, claro, eso es muy fácil decirlo para quien está asistiendo al enfermo, ¿no? Porque es justamente la persona que está amando. Pero la persona que es paciente o la persona que está sufriendo preferiría probablemente no estar experimentando esa situación aunque la estén amando, ¿no? Preferiría estar en su casa o lo que fuera. Pero esto, si volvemos a esta idea de asociar mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, también yo, paciente, puedo estar sufriendo para provocar amor. Porque, como el ejemplo de Juan Pablo II, mi sufrimiento unido a la cruz de Jesús crea bien, como decía en alguna de las otras citas en Salvifici Doloris. El sufrimiento puede crear bien, puede crear amor si es entregado a la cruz de Jesús. Por eso, sigue diciendo, el sufrimiento no se identifica de ningún modo con una actitud de pasividad. Es todo lo contrario. El Evangelio es la negación de la pasividad ante el sufrimiento. El mismo Cristo en este aspecto es sobre todo activo. Y esto es, me parece, lo que elimina esa sensación de inutilidad. A lo mejor estoy postrado en la cama, a lo mejor no puedo hacer lo que hacía antes o lo que fuera. Espiritualmente hay un mundo moviéndose cuando yo ofrezco mi sufrimiento por los demás. O sea, hay un mundo invisible que está profundamente activo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y que se vive mucho
como te decía, a través de la oración, ¿no? O sea, como de este mundo invisible. Particularmente hoy hablaba con un compañero de trabajo sobre los distintos pacientes y viste con cuál tenés más vínculo, con cuál tenés más relación y cómo de verdad esto, o sea, traspasa lo laboral, ¿no? Del decir, salgo acá y yo me comprometo activamente a rezar por estas personas. O sea, no solo es quizás porque tengo que cumplir mi trabajo o porque por esto me pagan o bueno, estudié esto, entonces me estoy dedicando a esto. Y todos los gestos de amor que uno tiene dentro de lo laboral, sino también en este mundo invisible de clamar y de pedir por esa sanación y pedirle al Señor por esos corazones que hoy en día no se pueden, o sea, no se pueden configurar con ese dolor de Cristo, ¿no? No lo entienden, están negados, están enojados, están pasando por ese proceso, pero cómo nosotros nos atraviesa también desde lo espiritual y que es un compromiso, o sea, el trabajar de esto en nuestra oración diaria, ¿no? Hacer oración e intercesión por ellos y como tener muchísimo respeto a dónde estamos entrando cuando estamos hablando con ellos, ¿no? Yo trabajo con mis manos, o sea, trabajo con mi cuerpo y trabajo con el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, al tocarlos, al moverlos, es como una posición de descalzarse porque uno está entrando en terreno santo. Esto es templo del Espíritu Santo, o sea, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el mío también, entonces hacerlo con el mayor respeto posible, sabiendo que también es una persona que está sufriendo, ¿no? Y creo que eso también es un poco lo que le da sentido a mis sufrimientos personales como Teo, que capaz no se relacionan o no tienen que ver tanto con lo que ellos están viviendo en sí, porque no estoy atravesando esa situación particular, pero sí con otras áreas de mi vida. Así que bueno, es muy lindo como poder encontrarle verdaderamente un sentido al estar en contacto con tanto dolor en la diaria, ¿no? Como que a veces me dicen, ¿no te cansás? ¿No es un desgaste emocional? Sí, pero, o sea, desde ya hay muchas situaciones que son muy difíciles de sobrellevar. La muerte de un paciente cercano con el que quizás te vinculaste y tuviste charlas como muy profundas, ¿no? Pero que al fin y al cabo o sea, la cruz de Cristo es lo que le da sentido a mis sufrimientos, a lo que hago y también al sufrimiento de ellos. Creo, a modo de síntesis, decimos siempre, y dice Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, estás bien hecho, tu cuerpo está bien hecho, pero hablando de todo esto, no solamente en el sentido biológico, funcional, porque tu cuerpo funciona, sino tu cuerpo está bien hecho, sobre todo cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo. Si somos, como dice San Pablo, miembros del cuerpo de Cristo y estamos unidos al cuerpo de Cristo, estamos tremendamente bien hechos, porque entonces ahí sí atravesamos la cruz y la resurrección y podemos asociar nuestros sufrimientos a la cruz de Jesús para liberar esa fuerza creadora de bien en el mundo, creadora de amor en el mundo. Así que gracias, Josefina, por venir, por dedicarnos tu tiempo. A vos, muchas gracias por el espacio.